¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Y bueno, es un placer, un privilegio el poder levantarnos todos los días, el poder servir a Dios. Y bueno, sin más que decir, nos estuvimos reuniendo con mis hermanos de verdad y vida para poder reanudar los servicios. Y bueno, se suscitaron algunos casos de COVID en la familia y por eso no nos pudimos reunir de manera física, pero ya muy emocionado porque muy pronto vamos a estarnos reuniendo en la iglesia. Y bueno, simplemente muy contento, con la expectativa de ya pronto poder reanudar los servicios. Así que Dios tiene sus tiempos, sus propósitos, y el día de hoy voy a estar compartiendo un mensaje, creo yo, de mucha importancia. Lo que voy a estar compartiendo es el rol del varón en el matrimonio respecto al Antiguo Testamento, o de acuerdo con el Antiguo Testamento. Es un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque al día de hoy se podría decir que el matrimonio tradicional se está atacando con mucha fuerza. Vemos un resurgimiento muy grande de lo que se está ahora viendo con el feminismo. Estamos viendo algo muy fuerte ahora con el aborto. La situación del país es algo muy delicado, en el sentido de que se están rechazando los ideales del matrimonio, y por lo tanto eso también está causando un problema grave en nuestro país. Así que el día de hoy creo que es muy importante que rescatemos los principios bíblicos, los principios que nos van a garantizar el funcionamiento adecuado de nuestra sociedad. Así que el día de hoy voy a compartir de nuevo el rol del varón en el matrimonio de acuerdo con el Antiguo Testamento. Creo que lo que estamos viendo al día de hoy, con el resurgimiento tan grande del feminismo, como se le llama al día de hoy de una manera más específica, el resurgimiento de la tercera ola del feminismo, donde se está pidiendo la erradicación total del varón, donde la mujer quiere estar viviendo sin ataduras, de la cual el varón no debiera estar viviendo tan siquiera, ni existiendo en el mundo. Y eso es a lo que se podría llamar la tercera ola del feminismo. La Biblia específicamente nos dice que cuando el hombre pecó, cuando se vino abajo la humanidad por la caída, sucedieron algunas cosas, sucedieron algunas cosas que Dios pronunció, o más bien maldiciones que Dios pronunció, que iban a ser consecuencias del pecado. Y en medio de esas consecuencias se le dijo a la mujer que el parto sería con dolor. Y bueno, lo que estamos viendo al día de hoy es que muchas mujeres, en lugar de tener a una criatura, están prefiriendo abortarla. Y bueno, y pienso que está muy relacionado a los factores de la caída. Lo mismo sucede con que la maldición arrojada para la mujer era que su deseo iba a ser para su esposo. Eso también ha sido, creo yo, ha sido muy aleccionador, en el sentido de que estamos viendo a la mujer que se quiere desprender, o como ella le llama, quiere tener libertad, quiere tener más presencia, porque las consecuencias de la caída, Dios lo dijo. Ahora sí que la mujer va a estar subyugada, no es el ideal para el matrimonio. Sin embargo, el día de hoy vemos que la mujer está pidiendo el ser liberada, el ser libertada de un patriarcado, como ellas suelen llamar. Ahora, creo que hay un ideal, el ideal del matrimonio bíblico, que no se está cumpliendo, y por lo tanto vemos las consecuencias. Pero también vemos que, a pesar
de las consecuencias de la caída, hay y sigue habiendo un ideal para el matrimonio que nos va a garantizar el correcto funcionamiento de la sociedad en la cual vivimos y nos encontramos. El tema de hoy, vuelvo a repetirlo, es el rol del varón en el matrimonio de acuerdo con el Antiguo Testamento. Vamos a revisar 3 puntos solamente, 3 puntos en los cuales nos vamos a dar una idea de qué era lo que Dios quería para el varón específicamente. Ya en otro tema, en otra ocasión, tendremos la oportunidad de tocar el rol de la mujer en el matrimonio. Pero el día de hoy me quiero centrar en 3 aspectos. En primer lugar, vamos a centrarnos que uno de los roles del varón en el matrimonio es amar y apreciar a su esposa, además de tratarla con respeto. Amar y apreciar a su esposa y tratarla con respeto. En segundo lugar, el varón tiene que asumir la responsabilidad principal de la unión matrimonial y la autoridad última sobre la familia. Y en tercer lugar, la responsabilidad del varón en el matrimonio es asumir o proporcionar ropa, alimentos y otras necesidades para su esposa. Vamos a comenzar con el primero, que es amar y apreciar a su esposa y tratarla con respeto. Una de las cosas que nos llama la atención es que el varón ha sometido a la mujer de una manera no bíblica. Y eso se puede ver en la Escritura, cómo Dios se dirige a la mujer cuando ellos pecan. Cuando Dios se dirige a la humanidad nuevamente, en representación se dirige a Adán y a Eva. Y una de las maldiciones, como vuelvo a repetirlo, es que a la mujer le dijo: ahora tú cuando concibas vas a tener a tus hijos con dolor. Y también ahora que tu esposo se enseñoreará de ti. Son términos bíblicos en los cuales la mujer iba a ser subyugada por el varón. Esas son las consecuencias de no estar tratando de hacer lo que Dios nos ha dicho. Son las consecuencias. Si nosotros como seres humanos tratamos de guardar el pacto de Dios, si nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, es para tratar de garantizar el adecuado funcionamiento conforme a lo que Dios ha dicho y pensó desde la eternidad pasada. Ahora, el día de hoy vemos a la sociedad que no se quiere someter a esto y por lo tanto nuevamente vemos que la mujer está pidiendo el ser libertada del varón y erradicar al varón en la medida de lo posible. Cuando Dios le dice a la humanidad en representación a Adán y a Eva que fructifiquen, que se multipliquen, que vayan y sojuzguen a la creación, que organicen, que administren la creación, se lo dice principalmente a Adán, pero también con su esposa que era Eva. Una de las cosas que sucede en la Escritura en el Nuevo Testamento es que Dios le dice al hombre que hay 2 principales mandamientos: amar a Dios, que es uno de los mandamientos más importantes para el pueblo judío. De hecho, en uno de los libros, en Deuteronomio, capítulo 6, se nos dice que el hombre debe de amar a Dios. Deuteronomio 6, 4 y 5 se le llama el Gran Shema, ese mandamiento que es de mucha importancia. Entonces, ahí lo que vemos es que Dios manda amar, o que la principal responsabilidad del hombre es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero también el Nuevo Testamento reafirma que la ley, que el resumen de toda la ley y los profetas es amar a Dios, pero también amar al prójimo. Amar al prójimo. El prójimo son todas las personas que viven, que existen, que viven dentro y fuera de nuestra comunidad, etcétera, etcétera. El prójimo es toda persona que podamos tener enfrente. Entonces,
Lo que podemos decir es que cuando Dios le dice al hombre, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y podemos deducir de ello que el prójimo más cercano a la hora de poder situarlo es la esposa o el esposo, el cónyuge. Génesis 2:24 le dijo al varón: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ese término, una sola carne, lo que implica son posiblemente dos cosas. De acuerdo a un estudio más detallado del pasaje, nos puede decir que una sola carne puede deberse a la creación de un nuevo entorno familiar, la creación de un nuevo entorno familiar. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, te vas a unir a tu mujer y serás una sola carne, se refiere a que va a formar un nuevo vínculo con su cónyuge, con su pareja, y va a crear lo que el día de hoy se reconoce como la familia. Por lo tanto, la esposa es lo más cercano que el varón tiene a lo que puede llamar su prójimo. Y en segundo lugar, lo que implica una sola carne es la consumación de la intimidad sexual en el matrimonio. La consumación de la intimidad sexual en el matrimonio. Y en eso no voy a entrar tan detalladamente, sino más bien en lo que significa el traer ya o formar un nuevo vínculo, a lo cual llamamos familia. Lo que quiero decir que es que el mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento, dos de los mandamientos más importantes, el segundo es que debemos de amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Y en Génesis 2, en el capítulo 24, se nos dice que el hombre se va a unir a su mujer formando un vínculo con ella, a lo cual el día de hoy le llamamos familia. Por lo tanto, la esposa es lo más cercano a lo que el varón puede llamarle prójimo. Por lo tanto, pudiéramos decir que el deber del varón hacia la mujer es amar y apreciar a su esposa. No es mandarla, no es mandarla a lavar los platos, a hacer los quehaceres del hogar. Uno de los deberes más importantes del varón dentro del matrimonio es amar a su esposa, amarla, protegerla, cuidarla. Y de hecho, una de las cosas que se dicen en el libro de Ruth es que cuando Noemí permite que Ruth se case con su esposo llamado Boaz, una de las cosas que Noemí le dice a Ruth es que encuentres descanso, que encuentres paz, que tengas armonía en tu matrimonio. Uno de los propósitos del varón es proveer de esa paz, de esa armonía, amar a su esposa, cuidarla, protegerla, etcétera, etcétera. Lo que vemos al día de hoy es precisamente lo contrario, cómo es que el varón está aprovechando esa supuesta autoridad, esa fuerza que tiene, y está utilizándola de un modo que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero como vuelvo a repetir, el hecho de no someterse a la voluntad de Dios, las consecuencias es que el varón se va a enseñorear de su esposa. El no sometimiento tiene consecuencias. Hay un libro que se llama Podemos vivir sin Dios, y con lo que este libro se refiere es que hay un ideal para nuestra sociedad, y cuando no nos sometemos a él es imposible vivir de un modo correcto, si le podemos llamar así. Si no vivimos conforme al ideal bíblico, no tendremos garantizado un correcto funcionamiento dentro de la sociedad. Por lo tanto, el primer punto es que el varón debe de amar y apreciar a su esposa para nosotros poder funcionar con normalidad. En segundo lugar, podemos ver que el ideal para el matrimonio de acuerdo al Antiguo Testamento es que el hombre debe de asumir la responsabilidad principal de la unión matrimonial y la autoridad última sobre la familia. Esto es algo que nos afecta muy gravemente dentro de la sociedad al día de hoy, donde el varón no quiere asumir su responsabilidad como el pater familia, como el padre de familia, como el responsable último de la familia.
Yo recuerdo en una ocasión, y esto lo digo porque lo he escuchado en más de una ocasión, donde muchos estudiosos nos dicen que cuando un matrimonio fracasa, cuando un matrimonio no puede persistir, el principal responsable no es la mujer, es el varón. Es el varón el último a quien se le pide cuentas, por lo menos desde el punto de vista bíblico. Mira lo que dice Génesis capítulo 3 en el momento de la caída. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando el varón y la mujer caen en el pecado? A pesar de que la primera en pecar fue Eva, en el momento en que Dios sale a buscar a los dos como pareja, ya como matrimonio, al que primero llama es al hombre. Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Se dirigió al hombre, Adán, buscándolo, y tuvo una plática con él y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Y lo primero que el hombre dice es: la mujer que me diste. O sea, en cierto sentido, Adán está tratando de culpar a la mujer cuando Dios le ha entregado la responsabilidad última al varón de cuidar y de velar por su matrimonio. Por lo tanto, todo varón que me escucha, creo que debemos ser conscientes de esto, de que nosotros tenemos de tomar la iniciativa para que nuestro matrimonio funcione de la manera adecuada. Tenemos que hacer todo lo posible por asumir esta responsabilidad, no huir de ella, no pensar que ahí está mi esposa en la casa, ella lo va a hacer, ella lo va a cumplir. No, o sea, es cierto que la mujer tiene un rol importante también en el matrimonio como una ayuda idónea, y con esto no quiero subajar a la mujer, porque hay términos que ahorita dentro de este contexto hay términos bíblicos que ahorita son muy contraculturales. Decir que la mujer es una ayuda idónea es como rebajar de dignidad a la mujer, y no tiene por qué ser así, porque inclusive Dios mismo, siendo el creador de la humanidad, se le da el mismo título de ayuda idónea en la escritura. Por lo tanto, el creador, pudiéramos decirlo que el creador se le da ese título y no necesariamente deja de ser Dios. Por lo tanto, también a la mujer se le da el título de ayuda idónea y no necesariamente tiene que hacerla inferior al varón. Pero retomando el punto que vemos aquí, es que el varón es el principal responsable. Su esposa sí juega un papel importante, y claro que también a ella se le va a pedir cuentas, como también lo vemos en el pasaje de Génesis 3:9, que después de hablar con el hombre, Dios se dirige a la mujer. Pero no es al revés. Primero se dirige al varón, después a la mujer. O sea que el principal responsable para que su matrimonio funcione es el varón. En Romanos capítulo 5, versículo 12, vemos que también se nos dice en la Biblia que el pecado entró por causa del hombre, del varón. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán es el representante por excelencia cuando hablamos de por qué el pecado entró al mundo. El pecado entró por causa del hombre. Así que vemos nuevamente en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero principalmente el enfoque del Antiguo Testamento es que en la caída a quienes se le pide cuentas en primer lugar es al varón. A pesar de que la esposa había pecado primero, o sea, en cuanto a hablando cronológicamente, la esposa peca primero y después el varón, se le pide cuentas al varón, al responsable. Así que, varones, tenemos que ser conscientes de eso. En tercer lugar, lo que podemos ver es que la responsabilidad del varón,
hacia su esposa es proporcionar ropa, alimentos y otras necesidades para su esposa. Y con esto quiero leer un pasaje que puede resultar un poco controversial, pero lo voy a explicar. Éxodo 21:10, y dice esto: si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, no podrá quitarle a la que fue esclava sus derechos de esposa, ni podrá darle menos comida o ropa. Ok, el pasaje en cuestión es un pasaje que está tratando de regular las cosas que están sucediendo ya en Israel, donde se podría decir que el ideal ya fue roto. Ya estamos en la caída, ya estamos en las consecuencias de no vivir en la voluntad de Dios, más bien. Y lo que vemos aquí es que en esa regulación, donde el varón tenía estaba teniendo una relación polígama, tenía una esposa, pero también tenía concubinas, y que esas concubinas muchas veces eran esclavas, etcétera, etcétera. Estamos viendo que una de las consecuencias de no vivir bajo la voluntad de Dios es la poligamia. Ese no fue el ideal del Antiguo Testamento respecto del matrimonio. El ideal era la monogamia, pero aquí ya vemos nuevamente que ya están viviendo fuera de la voluntad de Dios y con las consecuencias de no vivir bajo la voluntad de Dios. Pero en ese entorno todavía Dios trata de ayudar a la sociedad para que funcione de una manera adecuada. Y entonces les dice que si un varón tiene una esposa o tiene una concubina y luego se casa con otra, para regular el funcionamiento adecuado, la primera esposa todavía debe de seguir teniendo comida y debe de seguir teniendo ropa y debe de seguir teniendo sus derechos de esposa. Ese término, derechos de esposa, la mayoría de los eruditos lo traduce como que el hombre es responsable de la intimidad sexual de su esposa de cuidarla en ese aspecto, principalmente en la intimidad sexual, de velar por su esposa. Entonces, tres cosas hay en Deuteronomio, en Éxodo 21:10. En primer lugar, debe de darle ropa, alimentos, y también debe de velar por su intimidad sexual. Y aunque algunos dicen que probablemente el término los derechos de esposa puede implicar más que la intimidad sexual, de velar en su bien en general, pero la mayoría de los expertos lo traduce como la intimidad sexual. Ahora, hay un principio aquí, y el principio que se deduce es que si Dios está siendo fuerte en el sentido de que el varón debe de velar por la primera mujer, que en este contexto al parecer era la esclava, la primera mujer con la que estaba teniendo una relación era una esclava, y luego se casaba con otra mujer que probablemente también llegaba a tener un estatus de esposa. Decía, el varón no debe quitarle a la primera ropa, alimento, ni los derechos de esposa. No debe de hacerlo. Debe de seguir cumpliendo con ella. Y dicen que aquí el principio que se debe de aplicar es que si así lo era con la concubina, cuánto más los derechos de esposa. Así que aquí lo que estoy tratando de interpretar y rescatar es que si Dios fue tan fuerte con la concubina en el sentido de velar por comida, ropa, ¿cuánto más por la esposa en sí? Ahora, aplicado esto a la monogamia, que es el ideal del Antiguo Testamento y de toda la Escritura en particular, podemos decir que Dios quiere que el varón supla de estas cosas, de comida, de ropa y de los cuidados sexuales y en general de su esposa. Debe de velar por ello.
Claro, y eso implica muchas cosas, ¿no? Eso implica muchísimas cosas, que el varón debe de esforzarse, de trabajar, de proveer lo necesario para que en el tiempo de frío la esposa tenga lo mejor, preocuparnos por comprarle de vez en cuando ropa, que a veces nos olvidamos de eso como varones, ¿no? Creemos que porque tenemos una esposa tan autosuficiente muchas veces, que hay muchas esposas que son como la mujer del Proverbios 31, que ella vela por su familia, que hace ropa para sí misma, para cubrir a su familia. Y muchas veces el varón dice, bueno, tengo una esposa que por sí misma se sabe cuidar. Y no, o sea, la responsabilidad del varón es que aunque nuestra esposa sea muy autosuficiente, nosotros como varones, nuestra responsabilidad última es tratar de estar proveyendo todo lo necesario. Y eso implica también el amarla, el cuidarla, el protegerla. Lo mismo sucede tanto como con la ropa como con la comida, ¿no? Muchos hombres en el Antiguo Testamento, a pesar de que una de las funciones que desarrollaba la mujer era el hecho de cocinar, era de cocinar, pero también vemos al varón relacionado en los aspectos de la cocina, como por ejemplo Abraham cocinaba, y también podemos ver a los hijos de Abraham que también sabían cocinar, como era el caso de Jacob cuando le cocinó a su hermano Esaú, etcétera, etcétera. Hay muchos casos en la Biblia donde vemos al varón metiéndose en roles de la cocina. Ahora, lo que podemos entonces de manera resumida decir es que son tres aspectos los que se ven muy fuerte en la cuestión de el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas tres cosas entonces? Las tres cosas que podemos notar son amar y apreciar a la esposa y tratarla con respeto. En segundo lugar, asumir la responsabilidad principal de la unión matrimonial. Y en tercer lugar, proporcionar ropa, alimentos y otras necesidades para la esposa. Esas son tres cosas esenciales que se remarcan muy bien en el Antiguo Testamento, en la teología del Antiguo Testamento, perdón. Y eso nos sirve para ver cuál era el ideal de Dios. Y por lo tanto, esa es la única manera de que la sociedad tenga un correcto funcionamiento. Porque si esto se rompe, vemos las consecuencias. Hay un montón de consecuencias de no someternos a la voluntad de Dios. Y una de las que podemos ver ya en la Biblia es la poligamia, es el adulterio, es la homosexualidad. Otra de las consecuencias que podemos ver es el hecho de no poder procrear, o sea, la esterilidad, etcétera, 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 etcétera. Hay otras consecuencias de no someternos a la voluntad de Dios. Pero básicamente lo que podemos notar es que nuestra sociedad, el día de hoy, está queriendo echar por tierra lo que Dios ha dicho en su palabra, y eso va a tener consecuencias graves en la sociedad. El mundo está tratando de tirar por la borda todo lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio, pero nosotros como cristianos debemos de meditar qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios requiere, qué es lo que quiere que Dios se lleve a cabo, para que nosotros encontremos nuestra felicidad y sobre todo le demos la gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde estamos viviendo contracultura, donde básicamente ahorita se ve a la Biblia como un libro muy anticuado, un libro que debería de tirarse, un libro que ya no debería de rescatarse, pero estamos viendo también las consecuencias que eso está trayendo actualmente. Una confusión tan grande de identidad en las personas, una confusión tan grande en los roles tanto del varón como de la mujer, una confusión tan grande en todo lo que respecta a la familia, etcétera, etcétera. Y eso nos está llevando cada vez más a un declive moral, a un declive en muchos aspectos, por lo cual nosotros como cristianos que tenemos una perspectiva distinta de la vida y que sabemos como cristianos que
lo único que garantiza el correcto funcionamiento es lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, es hora de que nosotros tengamos el cuidado de aplicar a nuestros hogares estas cosas, y principalmente lo que el día de hoy pude referirme a los varones, que la responsabilidad del varón es en estas áreas, y por lo tanto cumplir en estas áreas nos llevará a que en nuestro matrimonio esté lo más saludablemente posible. Mis hermanos, espero que esto haya sido de grande bendición para tu vida, para tu matrimonio, y que sigamos juntos aprendiendo de lo que Dios requiere de nosotros. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias por tus propósitos que han sido revelados a nosotros, y que ahora en medio de tanta confusión vale la pena tanto el seguir esforzándonos en entender qué es lo que tú requieres de nosotros. Danos las fuerzas para cumplir, danos las fuerzas para amarte, danos las fuerzas para amar a nuestras esposas, y que nuestras esposas también estén sintiéndose amadas, y que esto nos ayude cada día más a hacer luz en medio de las tinieblas, que esto cada día nos anime a cuidar, a velar, a ser el responsable, a tomar la iniciativa para cuidar a nuestra familia y todo lo demás. Señor, ayúdanos a proveer de la manera adecuada a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todos aquellos que viven dentro de nuestro hogar, y que podamos con eso darte la gloria y encontrar nuestra felicidad. Te agradecemos por todo lo que tú nos dices, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.